Colombia cuenta con miles de características culturales que nos vuelven un país único debido a sus diferentes regiones que introducen diferentes culturas. Estamos orgullosos del país en el que nos hemos convertido, introduciendo una identidad cultural en donde se juntan creencias, valores, tradiciones y más manifestaciones socioculturales que crean un sentido de pertenencia en nosotros los colombianos. Debido a este sentido de pertenencia, nace un gran respeto y admiración por piezas como lo son el arte, que expresan estos personajes o acontecimientos que hacen parte de la historia de nuestro país. A lo largo de nuestro territorio existen grandes esculturas para conmemorar a estos por honor de lo que representan para nuestro país. El vandalismo se ha vuelto un gran enemigo para las esculturas y monumentos que se encuentran en diferentes lugares, ya que esto puede arruinar su material, aspecto e incluso deshacer con el mensaje que brinda. En este caso, cuando hay respeto y cuidado por parte de la sociedad hacia las esculturas, hay más tolerancia hacia ellas debido al sentido de pertenencia de la población que lo rodea. Esto ocurre porque se comprende el propósito de esta y la razón e historia detrás de ella y causa un sentimiento de orgullo. Al crear este sentimiento, la población aprecia estos monumentos y los cuida de tal manera que son menos propensos a sufrir. Con las palabras que me da mi familia, mis papás, mi mamá, mi hermano, mi novia, digamos que son las personas que siempre han estado ahí y pues es bonito cuando yo siento que ellos se sienten orgullosos de mí, de todo lo que estaba haciendo, sacar maletas, empieza a ver camisetas amarillas, el león, el trofeo del Tour y ya la verdad que poco a poco empiezo a darme cuenta de lo importante que fue esto, ¿no? Incluso hoy con la cantidad de personas. Esta es una escultura de hierro donde se recrea una imagen de Bernal en una bicicleta ubicada en Zipaquirá, su ciudad natal, junto al Polideportivo San Carlos. Esta escultura no crea crítica ni conflicto político u otro tipo de conflicto, más bien genera orgullo de la población colombiana y es la razón por la que a pesar de los pocos años que lleva, ha sido cuidada y respetada. Con el tiempo, el vandalismo se ha visto cada vez más conectado al graffiti en Colombia. No todo el que pinta garabatos en las fachadas de un edificio o un monumento es un artista. Se evidencia una gran diferencia entre monumentos que marcan a la sociedad. Estos se vuelven monumentos respetados por sus habitantes, pero es algo que no vemos en el monumento Eclipse, ubicado en la avenida El Dorado, o en el monumento La Gorda de Fernando Botero en Bucaramanga. Ambos de estos monumentos se han visto afectados por el vandalismo sin sentido. No tienen nexos con lo político, pero tampoco representan un honor para la sociedad como lo es la escultura de Egan Bernal. La escultura El Eclipse fue creada en 1992 por la artista mexicana Ángela Gurría Davo, quien es considerada una de las escultoras más representativas no solo de su país, sino de Latinoamérica. La obra se vio afectada por rayones que le habían hecho algunos vándalos y en noviembre de 2018 el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Alcaldía de Bogotá la restauraron. La obra de Gurría representa la irrupción urbana en los ambientes naturales. Como ejemplo, también está La Gorda de Fernando Botero en Bucaramanga, la mujer de pie, desnuda. El 1 de septiembre del 2010 tuvieron que hacer una profunda restauración a este monumento. Se encuentra en el Parque San Pío, un parque bastante transitado en Bucaramanga, pero a pesar de su constante vigilancia, al igual que el Eclipse, entre otros, se ha visto vandalizada. ¿Por qué tuvieron que restaurar estas obras? Es la pregunta que muchos nos hacemos. El problema con este tipo de esculturas es que la gente no ve más allá de un objeto, no le ven sentido de pertenencia, sienten una disociación o una desconexión con la escultura y por estas razones deciden intervenirlas. No entienden el valor de estas ya que no le encuentran relación e importancia. No podemos olvidar que el espacio solo tiene sentido por lo que significa para las personas, por el valor que estos tienen para las personas. Buena parte de lo que se llama vandalismo es descuido y falta de valoración de lo público, que implica falta de valoración por los demás miembros de la comunidad. Le decimos vandalismo sin sentido porque la mayoría de las veces lo que se ve en estas esculturas son simples rayones, sin propósito ni político o artístico. Recuperar el espacio o esculturas públicas en Bogotá, especialmente el grafiti no artístico, ha sido una tarea muy frustrante y difícil. Para dar ejemplo de la gravedad de este problema, tenemos el barrio de La Candelaria, un barrio apreciado por muchos colombianos, incluso extranjeros. Cada año se han ido cubriendo edificaciones y monumentos de alto valor para la historia con arte callejera. El gobierno ha invertido mucho dinero para la recuperación de estas, pero las que han funcionado han sido muy pocas.
Es muy importante entender la diferencia del graffiti como arte y el graffiti como vandalismo, porque no son lo mismo y las personas que hacen cada una de estas tienen intenciones diferentes. El graffiti no es algo que se pueda generalizar porque hay grafitis que han ayudado a embellecer la ciudad, así como están los ejemplos que mencioné anteriormente, que lo que han hecho es crear vandalismo. Ahora, por otro lado, está el tercer caso, que son las intervenciones a obras públicas por controversia histórica y política. En Colombia, la política siempre ha sido un tema controversial debido a la gran memoria histórica violenta y sangrienta que vivió nuestro país durante muchos años. Esta violencia dejó cicatrices en aquellas víctimas que nunca podrán olvidar el sufrimiento que vivieron sus seres queridos o ellos mismos en la guerra. Partiendo de lo anterior, se puede decir que esa puede ser una de las causas de la gran polarización política en Colombia. Debido a esta polarización se han creado grupos radicales que buscan cambios políticos haciendo protestas y marchas. Sin embargo, muchos de estos grupos han cometido actos de vandalismo donde han ocurrido muertes, incendios, robos y daños a espacios públicos. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que hay una gran diferencia entre el vandalismo y la intervención artística hacia monumentos históricos en espacios públicos colombianos. Como se menciona en el anterior punto, el vandalismo hacia las obras públicas muchas veces no tiene sentido alguno. Entonces se puede hacer el cuestionamiento hasta qué punto la configuración o intervención de las obras públicas es una intervención artística o un acto de vandalismo. En primer lugar se encuentra el monumento Los Héroes. Este monumento, según la Secretaría Distrital de Planeación, conmemora las guerras de independencia, en donde están inscritos datos de las batallas libradas por el ejército independentista en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Este monumento fue inaugurado en 1963 y se encuentra en la localidad Barrios Unidos, en Bogotá. Tras las diferentes marchas que hubo en el 2019, específicamente en octubre, se intervino esta obra pública debido a diferentes protestas estudiantiles que perdieron su objetivo y se salieron de control. Este monumento quedó grafiteado en toda la parte superior, donde se escribieron frases como "Los tombos no me cuidan", "Héroes los encapuchados", "Dignidad al estudiante", "Salud gratis", "Se acabó el sueño de Bolívar", "Héroe mi profe", entre otros mensajes. Para el 2019 se empezó el proceso de restauración y limpieza, donde se utilizaron diferentes químicos para poder limpiar esta piedra. El Instituto de Patrimonio Cultural se encargó de cumplir esta delicada labor para quitar las manchas que dejaron los vándalos tras las marchas de octubre de 2019. Ahora bien, por otro lado, tenemos el siguiente ejemplo, que son los grafitis de cacerolo. Como se mencionó anteriormente, el graffiti se ha convertido en una expresión artística en los lugares urbanos colombianos, a pesar de que el gobierno muchas veces intentó censurar este arte. Al tener una acogida tan grande por la población colombiana, incluso extranjeros, llegó a convertirse en una forma de expresión y una linda forma de decorar las calles. En este caso se hablará de un ejemplo de lo que es una intervención artística, donde existe un fin ideológico. En este caso se hablará de Emerson Cáceres, artísticamente conocido como Cacerolo. Es pintor y publicista bogotano. Él ha pintado en diferentes paredes de Bogotá diferentes personajes públicos como Uribe, Santos, Petro e incluso Rafael Uribe con el rostro del personaje Guasón. Con sus obras, él ha querido reflejar cómo los seres humanos tenemos algo de maldad por naturaleza. Todos somos villanos, y al haber estado tan relacionado con los cómics desde pequeño, se le ocurrió hacerlo de forma satírica con el rostro del Guasón. Él ha expresado en diferentes entrevistas lo importante que es que sus obras sean acogidas por sus espectadores. Aunque algunas de sus obras han resultado polémicas e incluso censuradas, él dice que su marca ha trascendido tanto en redes sociales, marchas y protestas, como en exposiciones de arte en Estados Unidos. Para finalizar, se puede decir que, a diferencia del caso anterior, se puede decir que este sí es una expresión artística donde Cacerolo ha logrado diferentes reflexiones en el país e internacionalmente, a diferencia de las intervenciones a obras públicas con el fin de causar daños y el vandalismo.